Si lo tienen ya, vamos a dar comienzo. Pero antes vamos a recordar un poco esta historia. Habla de cuando Elías había recibido de parte de Dios que profetizara, que hubiera sequía en la tierra donde él estaba, y empezó a haber sequía. Y luego de esa sequía grande que había, él se fue, tuvo que huir para que no lo engancharan, no lo agarraran. De hecho, mataron a muchos profetas. Hubieron gente temerosa de Jehová y escondió a algunos profetas, pero gran parte de los profetas eran matados, eran muertos. Y en esto que él escapa, llega a la casa, Dios lo sostuvo, lo lleva a una casa de una viuda. Ahí hubo milagros de prosperidad, milagros de sanidad, resucita un muerto. Luego Dios los llama nuevamente y los dice que vuelva nuevamente a donde él estaba, acá, y que profetizara de que iba a haber nuevamente una lluvia y que iba de vuelta a haber lluvia en este lugar. Entonces él hace eso y profetiza ante esto, y ahí es donde empieza esta escena. Él, luego que profetizó, dice que le dijo a Acab, bueno, tráeme todos los profetas de los Baales y vamos a ver qué Dios tiene más poder. Entonces dice que se juntaron todos los profetas de los Baales y pusieron un holocausto y pusieron un becerro, un buey, y empezaron a orar a sus dioses, intentando de que eso se prendiese fuego. Eso no se prendió fuego, y así hizo lo mismo Elías, y cuando oró Elías dice que descendió fuego de lo alto y consumió ese holocausto. Y luego de eso dice que Elías estaba ahí, ya se había, como quien dice, relajado, y es donde empezamos nosotros a leer. Y dice así la palabra de Dios en Acab capítulo 19. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebía, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Amén. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Digamos, ustedes fíjense que venía Elías venía con una adrenalina, con un efecto adrenérgico, un efecto de victoria tras victoria y logros tras logros, mientras que él tenía esa visión, esa mirada, puesta la mirada en cómo se iban ejecutando las diferentes acciones. Podemos ver que Elías
estaba pum para arriba, como diríamos, ¿no? Venía para, como dicen en los partidos de fútbol, viene ganador. Ya figurita ganadora, se presentaba Elías y ganaba seguro. Pero relata como que ya ahí se acabó lo que el Señor había hablado con Elías. Y ahí es cuando Elías deja el contacto de alguna forma con el Señor. Muchas veces nosotros en la vida tenemos esas experiencias, ¿no? Tenemos experiencias en las cuales nosotros nos motivamos y estamos y vamos para adelante y estamos y decimos wow, y estamos estudiando, muchas veces en los estudios estudiamos y nos va bien y vamos para adelante y vamos para adelante y vamos para adelante, pero cuando se presenta una dificultad, cuando se presenta un problema, muchas veces se caen nuestros brazos, muchas veces nos debilitamos. Muchas veces venimos con toda la fuerza, venimos y decimos, wow, estoy bien, me siento bien, camino y estoy contenta, pude adelgazar, me siento mejor. Y vamos al médico y el médico nos dice, vos no sabés, tenés diabetes, tenés hipertensión, tenés hipercolesterolemia. Y salimos del médico, entramos diciendo, wow, y salimos del médico diciendo, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Yo no sé qué hacer, y ahora qué voy a hacer, y mirá lo que me dijo el médico. Muchas veces nosotros caminamos en forma adrenérgica, vamos hacia adelante, estamos así, pero llega un momento en donde una situación nos aplana. Uno puede decir que hace 2 años atrás, o 1 año y medio atrás, un año, no 2 años, 1 año y medio, 1 año, en marzo del año pasado, cuando se desbarató esto, tal vez teníamos grandes proyectos en nuestra vida y veníamos con una... Y de repente se desató esta pandemia y nos pusieron en cuarentena y todos nuestros proyectos, todas nuestras visiones, se fueron desmoronando, se fueron cayendo. Muchas veces, no solamente en lo material, no solamente en nuestros estudios, no solamente en nuestra salud, sino también en lo espiritual. Tal vez nosotros teníamos proyectos para hacer en las cosas del Señor y decíamos, pero mirá, yo quería, y decíamos, pero el Señor hablaba a mi vida y me decía de que yo iba a estar y que yo podía y que Él estaba hablando a mi vida y que iba a ser un siervo de Él y que Dios iba a usar mi vida conforme a su voluntad, y salió esto de la pandemia y ahora no sé qué hacer. Estoy en mi casa y camino por los costados, camino por las paredes y no sé qué hacer para las cosas del Señor. Así se encontraba Elías. Se encontraba en una situación en la cual le dijeron, te quedan 24 horas de vida, te vamos a aniquilar. Él se atemorizó y salió corriendo. ¿Cuántas veces nosotros salimos corriendo? ¿Cuántas veces nosotros, y justo estaba hablando con Daniel, y hablábamos de lo que es el temor, el miedo? ¿Cuántas veces el temor, el miedo te paraliza? ¿No? ¿Nunca le pasó? Muchas veces el miedo paraliza. Yo me acuerdo que mi hijo, el más chico, se puso, estábamos los dos, Gabriela, yo, y yo estaba con la máquina de limpiar, de lijar, y hace mucho ruido. Y en una de esas Gabriela me dice, Dani, ¿viste a Nahuel? Digo, la verdad que no. Y dejo la máquina y veo que Gabriela sale corriendo a la pileta porque estaba moviéndose los muñequitos de la pileta. Y entonces ella corre a la pileta y lo ve que estaba metido abajo. Y se quedó. El miedo muchas veces paraliza. La pregunta es, ¿por qué nos paralizamos si tenemos un Dios poderoso? ¿Por qué nos paralizamos si la promesa de Dios es grande? ¿Por qué nos paralizamos si creemos que Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos? Elías no entendía y no entendió y se puso mal y dijo, ¿por qué? ¿Para qué? Estoy vivo, pero llévame, ¿para qué? Prefiero morirme.
No sé en qué situación cada uno se encuentre. Pero no pasó un día, pasaron un montón de días. Y Elías seguía insistiendo en lo mismo. Pero me quieren matar porque pasaron 40 días. Después dice, y sin embargo dice que él insistía lo mismo, pero me quieren matar, me quieren matar. Tal vez tu problema ya ha pasado, tu problema ya se ha disuelto, tu problema tal vez está en otra esfera. Sin embargo, continuamos nosotros pensando en que nuestro problema sigue activo, cuando tenemos un Cristo poderoso y de victoria. Cuando uno entiende que en vez de mirar al problema, en vez de ver la dificultad, en vez de ver como el pueblo de Israel, que veía al gigante y decía, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos un gigante. Pero cuando en vez de ver al gigante como hizo David, en vez de ver a un gigante, empezamos a ver que Jehová está al lado nuestro. Empezamos a ver que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Empezamos a ver que Dios nos dio autoridad y poder. Y nos dio el poder para reprender, el poder para decir y autoridad para decir lo que nosotros deseamos. Y Dios está con nosotros. ¿Usted no lo cree? Claro que Él está con nosotros. Dice que Elías entra en un sueño. Y dice que cuando entra en un sueño se le aparece un ángel. Y hay 3 acciones, que es la que el Señor hoy quiere hacer en tu vida. Si estamos atemorizados, si esta pandemia nos ha dejado medio truecos, si esta pandemia nos ha dejado medio que no sabemos qué hacer, no. Hay 3 cosas que el Señor quiere hacer hoy en tu vida. Lo primero es tocar tu corazón, tocar tu vida. Decirte, despabilarte, no te quedes dormido, no te quedes en la butaca, no te quedes en el pasado, no te quedes en el temor, no te quedes en el miedo, no te quedes en el qué pasará, no te quedes en lo que puede llegar a suceder. Levántate, no te quedes sentado, levántate. El Señor quiere tocar tu vida, te quiere decir levántate. No es cuestión de que, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? ¿Saben, hermanos? El Señor transforma lo negativo en positivo, lo malo en bueno. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Fíjense, lo dijo Huguito hoy. Fíjense lo negativo de la pobre vida de José. Un hombre el cual fue vendido, fue esclavizado, fue puesto en prisión, pero terminó siendo parte de la comitiva de Egipto. Dios transforma lo negativo en positivo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 20. Si quiere vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Quiere decir que el Señor es un Dios que transforma. Uno dice, pero esta situación, estas cosas, el Señor te está diciendo, despabilate, pa. No te quedes pensando en lo que te muestra la sociedad, en lo que te muestra este mundo, en lo que ves al gigante nada más. Despertate, mirá que hay uno más poderoso que todo lo que está al lado tuyo y se llama Jesucristo, que está en tu vida, está en tu corazón. Esta sociedad, tal vez este mundo, tal vez está decayendo, pero Cristo sigue en victoria en tu vida. Créelo, créelo. Cristo sigue en victoria, te está despabilando, te dice despertate. ¿Saben? Cuando estaban los apóstoles, dice que ellos esperaron que viniese el Pentecostés. Vino el Pentecostés y se quedaron ahí en Jerusalén, en los alrededores. Se convirtió Pablo y se empezó a evangelizar a los gentiles, pero a los alrededores. Pero ¿saben cuándo realmente empezó a salir el evangelio para afuera? En la persecución. Fue necesaria una persecución para la que la palabra de Dios se expandiera aún mucho más. ¿Sabe por qué llegó el evangelio, la palabra de Dios a América? Por situaciones similares.
tal vez esta situación que es adversa y uno dice, pero ¿qué puedo hacer? Yo no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé cómo poder predicar porque no puedo llegar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. ¿Sabe qué, hermano? Dígale al Señor, Señor, tú eres un Dios creativo. Despiértame, muéstrame qué puedo hacer en tu obra. Muéstrame qué puedo hacer en mi vida para poder seguir trabajando en tu ministerio, poder seguir trabajando para servirte a ti, Señor. Muéstrame. El Señor es un Dios activo, es un Dios que no lo limita a una pandemia, no lo limita a una cuarentena, no lo limita a nadie. Hace un tiempo atrás vi un video de un conferencista que estaba haciendo una conferencia a unos chinos. Y entonces él había llevado Biblias. Y había llevado, supongamos, 10 Biblias. Y repartió las 10 Biblias, pero habían como 30. Entonces, él le dice, bueno, discúlpeme que no tengo más Biblia. No, quédese tranquilo. Y él dice, yo estaba en No Se Puede. Entonces estábamos en una habitación de un hotel y ellos estaban sentados en el piso y escuchaban casi 10 horas. Estaban escuchando la enseñanza que yo le estaba dando. Esto estaba dando cuando vuelvas a iglesia, ¿no? Dice, yo veía que ellos estaban sentados en el piso y pasaban las horas y estaban sentados en el piso. Y entonces yo preguntaba sobre un versículo bíblico. Él decía, bueno, busquen su Biblia, hablaba un versículo bíblico y ellos lo decían de memoria. Entonces me llamó tanto la atención, dice, que le pregunté a uno, ¿cómo puede ser que vos sepas tanto esto? Dice, no, dice, porque cada vez que yo predico, me meten preso. Y tal vez estoy meses hasta años. Y entonces nosotros memorizamos la palabra de Dios para no tenerla en el bolsillo. Fíjense que una persecución no limita el poder llevar el evangelio, predicar el evangelio, seguir trabajando para Cristo. ¿Cómo podemos limitarnos con una pandemia? No se limite. Dígale, Señor, muéstrame la creatividad. Dice que Eliseo lo movió, lo golpeó el ángel. Que en esta tarde te golpea a vos y te diga, hey, Daniel, ¿qué estás haciendo? Empezá a moverte, querido. Empezá a moverte. No te tenés que quedar sentado, tenés que hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo soy un Dios creativo. Yo te voy a mostrar qué podemos hacer y dejar de hacer. Y lo segundo que el Señor le da, el ángel le muestra, es le da comida. La comida. Hay algo interesantísimo en lo que dijo el Señor Jesucristo que se encuentra en Deuteronomios. Y dice, no solo de pan. El Señor Jesucristo cuando estaba en el desierto, dice, el enemigo lo tienta. Entonces Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Ahora fíjense qué interesante que es. No solo de pan, quiere decir que el pan es necesario, sí. Nadie discute eso. ¿Usted necesita comer o no necesita comer? Claro que necesitamos comer. Pero esa es la parte carnal nuestra, la parte de la vida nuestra. Necesitamos alimentarnos, necesitamos comer. Pero no solamente de eso vivimos. Porque nuestro espíritu está vivo porque tiene la palabra de Dios. Aquel que no tiene la palabra de Dios todavía está un espíritu muerto. Que necesita la palabra de Dios para tener vida. Porque la palabra trae vida y la vida la trae en abundancia. Quiere decir que cuando el Señor le dio pan, le dio la torta esa, le está dando palabra de Dios, te está diciendo, busca la palabra. Acuérdese lo que decía nuestra hermana anciana Marta, que decía que ella cuando tenía problemas iba y buscaba en la palabra. Busquen la palabra. ¿Qué puede hacer? Que el Señor hable a su vida. Despiértate, despertate, empezá a buscar en la palabra, que el Señor hable a tu vida. El Señor quiere hablar a tu vida, no quiere que te calles, quiere que vos también hables lo que Él habla a tu vida. Muchos le dijeron, Señor, yo no sé hablar. Le dijeron, no tenés que hablar vos, papá. ¿Cómo que no? No, vos no, el que habla soy yo, le dijo. Yo soy el que habla. ¿Por qué nos preocupamos tanto en lo que vamos a decir si el que tiene que hablar es el Espíritu que está en tu vida? Le dio pan, le dio alimento, un alimento espiritual para que fuese fortalecido, porque le dijo, largo camino te espera.
¿Cuál es tu camino? Tu camino es largo, porque está en Cristo. Y tu camino es un camino en el cual tenés que llevar a Cristo a todo lugar. Hermano, que esto no nos limite. Tenemos que ver el crecimiento de almas. Tenemos que ver, usted dice, pero ¿cómo? Tenemos que ver el crecimiento de almas, que el Espíritu hable a tu vida. Aliméntate de la palabra de Dios, despejate, despertate, tirate agua en la cara, despertate. Tenemos que ver el crecimiento de la iglesia de Cristo. Tenemos que ver cómo las almas se salvan a pesar de esta cuarentena, a pesar de esta pandemia. Las almas se tienen que salvar para la gloria de Dios. Y le dijo, tomá de esta agua. Cuando habla del agua, a la mujer le dijo, yo tengo un agua que no vas a tener sed jamás. No le dijo que el agua que ella tenía era mala. Dijo, el agua que vos tenés es buena, pero es para tu vida, para la vida humana. Es necesaria, por supuesto, porque si no tenés agua te deshidratás y los riñones se funden. Quiere decir que necesitas el agua humana, por supuesto, que necesitamos el agua terrenal. Pero ¿querés que tu vida espiritual esté viva? Necesitas el agua espiritual. Si necesitas que tu vida espiritual esté viva, necesitas de esa agua espiritual. El Señor te dice, yo tengo de esa agua. Vení a buscarla. Vení a buscarla. Yo tengo del agua que vos necesitas para llenarte en plenitud. Vení a buscarla. Vení a buscarla. Uno puede ver y podríamos contar un montón de testimonios de personas que uno dice, tan difícil se les hizo, pero a pesar de que se les hizo difícil, el Señor los tocó, los despabiló y dijeron, no, Señor, si vos estás conmigo, voy a recibir de tu alimento, voy a recibir de tu agua y voy a salir a la victoria. ¿Cuántos en esta tarde toman la victoria de Cristo? Tome la victoria, hermano. Tome la victoria para sus dificultades. Tome la victoria para sus enfermedades. Tome la victoria. Dígale, Señor, yo tomo la victoria. Tomo la victoria. Tomo la victoria porque sé que tú transformas lo negativo en positivo. Sé que tú transformas lo malo en bueno. Nada que es malo en nuestra vida va a quedar malo, porque Dios lo transforma en bueno. Vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a decirle al Señor, Señor, despabilame. Usted piense esto, hermano, si esto tarda, usted me va a decir, pero ya no, supongamos esto tarda 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. ¿Se va a quedar sentado? ¿Usted se va a quedar sentado sin hacer nada? Dígale al Señor, Señor, despabilame, quiero trabajar para tu obra. Señor, alimentame, dame de tu alimento. Enséñame a través de tu palabra. Dame de tu espíritu, porque quiero salir a predicar tu palabra. De alguna forma lo quiero dar. Tráeme estrategias a mi vida. Amén.